Nunca imaginé que una venganza tan barata podría arruinar mi vida para siempre. Era una noche como cualquier otra, de esas en las que el insomnio me obliga a desplazarme sin fin por la pantalla del teléfono, buscando algo que me distraiga del vacío que siento por dentro. El campus universitario estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido ocasional de un coche lejano o el crujido de las ramas contra mi ventana. Vivía en una residencia vieja, con paredes que parecían absorber los susurros de generaciones pasadas, y esa noche el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Megan y yo habíamos sido inseparables desde el instituto, o al menos eso es lo que ella siempre decía. Pero la verdad era que nuestra amistad era un campo minado de humillaciones sutiles. Recuerdo cómo en las fiestas se reía de mis intentos torpes por encajar, disfrazando sus burlas como bromas inofensivas. «Oh, no te preocupes, eres linda a tu manera», decía con esa sonrisa falsa, mientras sus ojos me escaneaban como si fuera un error en su mundo perfecto. Cada vez que hablaba, interrumpía con un comentario ingenioso que me hacía sentir pequeña, insignificante. Y luego estaban las exclusiones, las invitaciones que nunca llegaban, las fotos en redes sociales donde yo brillaba por mi ausencia, y sus excusas vagas: «Pensé que no te gustaría». Con el tiempo, esa acumulación de pequeñas heridas se convirtió en una rabia sorda que me carcomía por dentro. Esa noche, mientras navegaba por anuncios absurdos, apareció uno que capturó mi atención. No era el típico spam. Tenía algo extraño, casi hipnótico. La imagen era granulosa, como sacada de una vieja cinta VHS. Un pastel torcido, medio cubierto de glaseado irregular, en una habitación mal iluminada. No había velas, solo un cuchillo diminuto clavado en el centro, como si alguien hubiera intentado cortarlo pero se hubiera arrepentido a mitad de camino. Debajo, en letras rojas sangrientas: «Consigue venganza contra cualquiera por solo 49,95 plutos impuestos. Resultados garantizados. Inicia tu plan de 7 días hoy». Reí al principio, una risa nerviosa que resonó en la habitación vacía. ¿Quién caería en algo tan ridículo? Pero la curiosidad me picó. Cliqué el enlace, y la página se cargó lentamente, como si el sitio estuviera dudando en revelarse. El diseño era minimalista, casi anticuado, con texto en fuente Courier que recordaba a los foros antiguos de Internet. Leí el contrato con desgana. Hablaba de consecuencias escaladas y una serie de incidentes durante 7 días para la persona nominada. Finalidad del acuerdo, decía en negrita. Una cláusula me llamó la atención. El destinatario debe ser conocido personalmente por el remitente. Esto incluye conocidos en persona, comunicación directa en línea, o individuos cuyas palabras escritas el remitente haya leído. Era extraño, pero no le di importancia. Mi mente ya estaba fija en Megan. Imaginé su rostro perfecto desmoronándose, solo un poco, lo suficiente para que sintiera una fracción de lo que yo había soportado. Mis dedos vacilaron sobre el teclado. Era esto cruzar una línea. Pero la rabia ganó. Tecleé su nombre completo: Megan Harlow. Cliqué enviar. No hubo confirmación. Ni email, ni mensaje. Solo el silencio de la noche. Me sentí tonta, como si hubiera tirado dinero a la basura. Apagué el teléfono y me metí en la cama, pero el sueño tardó en llegar. Soñé con sombras que se movían en las esquinas de mi habitación, susurrando nombres que no podía entender. Al día siguiente, el campus bullía con rumores. Megan se había caído por las escaleras entre clases. Se rompió la muñeca y se torció el tobillo. La oí contándolo en el comedor, su voz temblorosa mientras describía cómo sintió un empujón en la espalda, pero al girarse, no había nadie. «Juraría que alguien me tocó», dijo, frotándose el brazo como si aún sintiera el contacto. Nuestro grupo de amigos la rodeó con preocupación, pero yo me quedé atrás observando. Una parte de mí se sintió satisfecha, pero otra, más profunda, se inquietó. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. El anuncio era solo una estafa. Sin embargo, esa noche, mientras estudiaba, no podía concentrarme. El viento aullaba afuera, y cada crujido en el edificio me ponía los nervios de punta. Me miré en el espejo del baño y noté que mis ojos parecían más hundidos, como si algo me estuviera robando el descanso. El segundo día, Megan llegó tarde a clase, cojeando. Contó que su coche se había desviado de la carretera de repente. «Los frenos fallaron», murmuró, su rostro pálido. El mecánico no encontró nada malo, solo magulladuras, pero su voz tenía un matiz de miedo que no le conocía. La vi temblar ligeramente al sentarse, y por un momento sentí lástima. Pero recordé todas las veces que me había hecho sentir invisible, y la lástima se evaporó. Empecé a notar detalles perturbadores en mi propia vida. Mi habitación olía raro, como a tierra húmeda, aunque no había llovido. Y en mi teléfono, el cargo de 49,95 aparecía pendiente con una nota críptica: «Proceso iniciado». Intenté ignorarlo, pero el malestar crecía, como una niebla que se infiltra lentamente. Al tercer día, Megan apareció con mangas largas pese al calor. Durante la clase, se las subió distraídamente, revelando arañazos profundos en sus brazos, rojos e inflamados, como si algo con garras la hubiera atacado mientras dormía. No eran cortes limpios, eran irregulares, como si la piel se hubiera rasgado con furia. La pillé mirándome, y sus ojos, siempre tan confiados, ahora parecían suplicantes. «No sé qué pasa», susurró cuando nos cruzamos en el pasillo. Me despierto con esto, y juro que oigo risas en la oscuridad. Mi corazón latió con fuerza. Esto no era una coincidencia. El anuncio, ¿había sido real?
Esa noche me senté en la cama, abrazando mis rodillas, escuchando cada sonido. El reloj tic-tac parecía más lento, y en las sombras de mi habitación, juraba ver formas que se disipaban cuando parpadeaba. El cuarto día pasé por su dormitorio y encontré la puerta entreabierta. Un grupo de curiosos murmuraba afuera. Miré dentro. Las paredes estaban cubiertas de palabras garabateadas con pintura roja, irregulares y furiosas. Mentirosa. Ladrona. Traidora. El olor a pintura fresca era abrumador, mezclado con algo metálico, como sangre. Su compañera de habitación juraba que Megan no se había movido de la cama toda la noche, y la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. ¿Cómo entró alguien?, preguntó, su voz quebrada. Megan estaba acurrucada en la esquina, temblando. Me miró y susurró. Siento que algo me sigue. Salí corriendo, mi pulso acelerado. En mi propia habitación encontré un arañazo en mi escritorio, una línea fina, como si una uña invisible la hubiera trazado. Intenté convencerme de que era paranoia, pero el miedo se enraizaba. Al quinto día, durante la clase, Megan empezó a toser. Al principio fue discreto, pero luego se convirtió en arcadas violentas. Vomitó algo. Dientes, no suyos, su boca aún estaba intacta. Eran amarillentos, rotos, como extraídos de bocas antiguas. Cayeron al suelo con un tintineo siniestro, rodando bajo los escritorios. Ella gritó, un sonido primitivo que heló la sangre de todos. El profesor llamó a emergencias, pero yo me quedé petrificada, recordando el anuncio, consecuencias escaladas. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi laptop buscando el sitio web. No lo encontré. Solo el cargo pendiente en mi banco. El aire en mi habitación se sentía espeso, y juraba oír respiraciones suaves en las esquinas. Me miré las manos. Temblaban incontrolablemente. El sexto día, Megan no vino a clase. La encontré en la sala común, meciéndose adelante y atrás, con mechones de cabello blanco entre su melena oscura. Olía a podredumbre, como carne dejada al sol. Sus ojos se movían erráticos, siguiendo sombras invisibles. Intenté hablarle, pero solo murmuró incoherencias. Vienen por mí. Los veo en los espejos. Me fui, aterrorizada. En mi dormitorio encontré mi almohada rasgada, con plumas esparcidas como nieve sucia. Y debajo, una nota garabateada en mi propia letra. Pero no la recordaba escribir. TikTok. El séptimo día, la encontraron en las duchas del dormitorio, acurrucada en el rincón, con la boca abierta en un grito silencioso. El agua había corrido hirviendo, escaldando su piel hasta que se enrojeció y ampolló, pero no gritó. Dicen que parecía como si algo la hubiera silenciado para siempre. La policía lo llamó un accidente, pero yo sabía la verdad, no podía respirar. Esto era mi culpa. Revisé mi banco, el cargo ahora decía pago completado. Nomine al siguiente destinatario. Cliqué y la página se cargó. Debe nominar a alguien. Los 7 días comenzarán de nuevo. Si no se envía un nombre, el ciclo revertirá al remitente original. El pánico me invadió como una ola fría. No podía ser. Cerré la laptop, pero al día siguiente me desperté con un arañazo en el estómago. Letras irregulares que decían TikTok. Sangraban ligeramente y el dolor era como un recordatorio vivo. Tenía que elegir a alguien. No estaba lista para eso. Pensé en Olivia, quien siempre se reía de las bromas de Megan, añadiendo las suyas propias. Ella se lo merece, me dije. Tecleé su nombre, el ciclo empezó de nuevo. El primer día, Olivia tropezó en el gimnasio, torciéndose el brazo. Dijo que sintió un tirón invisible. Yo observaba desde lejos, el estómago revuelto. El segundo día, su teléfono se volvió loco, enviando mensajes crueles a sus amigos que ella juraba no haber escrito. El tercero, arañazos en sus piernas, como si algo la hubiera arrastrado en sueños. Expandí para alargar. Describí más días para Olivia, similar a Megan, pero con variaciones. Por ejemplo, el cuarto día encontró su habitación revuelta, con fotos familiares rotas y palabras susurradas en el aire. El quinto tosió plumas negras como de cuervos muertos. El sexto, su piel empezó a oler a humo, y visiones la acosaban. El séptimo, desapareció en un incendio inexplicable en su apartamento, pero su cuerpo fue encontrado intacto, con ojos vidriosos de terror. Pero el sitio demandó otro nombre. Elegí a un profesor que me humilló en clase, riéndose de mi respuesta equivocada. Su ciclo, papeles que se incendiaban solos, voces que lo llamaban por nombre en la noche vacía, hasta que en el séptimo día, se encontró murmurando solo en su oficina, con la mente rota. Luego, un barista que me trató mal, pequeños accidentes que escalaron a alucinaciones de figuras en los espejos, terminando en un colapso nervioso, un compañero de instituto, sombras que lo seguían, toques fríos, hasta que se desvaneció en la nada. Cada nominación me pesaba más, veía sus rostros en mis sueños, acusadores. Mi habitación se volvía más opresiva, paredes que parecía respiraban, olores a decadencia, susurros que decían mi nombre. Corrí fuera de nombres, intenté celebridades, extraños, rechazados. La cláusula, conocido personalmente. Ahora es el día 6 para mí. Me despierto con marcas en la piel, formando palabras, tu turno. Mi reflejo en el espejo parpadea, mostrando una versión de mí con ojos vacíos. Siento presencias en cada rincón, respiraciones calientes en mi nuca. El reloj marca más lento, y el mundo fuera parece distorsionado, como si la realidad se estuviera deshaciendo. Mañana es el séptimo día. No hay escapatoria. Pero espera, tú has leído esto, has leído mis palabras. Según la cláusula, eso te hace conocido. Lo siento, pero no tengo elección. Tu nombre ya está enviado, el ciclo continúa. Y ahora, viene por ti.
Escucha los crujidos en tu casa. Siente el frío en tu espalda. TikTok, el anuncio apareció en mi pantalla como un susurro en la oscuridad de la medianoche. Era una de esas noches en las que el insomnio me atenazaba, y el mundo fuera de mi ventana parecía un vasto vacío negro, punteado solo por las luces distantes de la ciudad. Vivía en un apartamento viejo en las afueras, con paredes delgadas que dejaban filtrar los murmullos de los vecinos y el ocasional aullido del viento. Esa noche el aire se sentía cargado, como si una tormenta invisible se estuviera gestando en el interior de mi habitación. Me desplacé por mi teléfono sin propósito, buscando algo que llenara el hueco en mi pecho. Cuando vi el anuncio, una imagen granulosa de un pastel torcido, medio glaseado, en una habitación tenuemente iluminada, con un cuchillo pequeño clavado en el centro como un acto interrumpido. Consigue venganza contra cualquiera por solo $49.95 plus y impuestos. Resultados garantizados. Inicia tu plan de 7 días hoy, decía en letras rojas que parecían sangrar en la pantalla. Reí para mis adentros, una risa seca que resonó en el silencio, pero algo en esa imagen me inquietó. El pastel no era festivo. Parecía abandonado, como un relicto de una celebración que nunca ocurrió. Cliqué el enlace por curiosidad, y la página se cargó con lentitud, como si el sitio dudara en revelarse. El diseño era simple, casi arcaico, con texto en una fuente que recordaba a las máquinas de escribir antiguas. Leí el contrato distraídamente. Hablaba de consecuencias progresivas y una secuencia de eventos durante 7 días para la persona designada. Irrevocabilidad del acuerdo, destacaba en negrita. Una frase me llamó la atención. El destinatario debe ser conocido personalmente por el remitente. Esto incluye encuentros cara a cara, interacciones directas en línea o personas cuyas palabras escritas el remitente haya leído. No le di mayor importancia. Mi mente ya estaba fija en Megan. Habíamos sido amigas desde el instituto, pero esa amistad era un velo fino sobre un pozo de resentimiento. Megan tenía esa forma sutil de erosionar mi confianza. Comentarios disfrazados de bromas como «eres tan peculiar, ¿no?», dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me excluía de planes, me hacía sentir como una intrusa en mi propio círculo social. «Oh, no pensé que querrías venir», decía casualmente mientras subía fotos de eventos a los que no me invitaba. Cada pequeña punzada se acumulaba, formando una rabia sorda que me carcomía por dentro. Esa noche, teclear su nombre, Megan Harlow, se sintió como liberar un suspiro contenido. Cliqué enviar. No hubo confirmación inmediata. Ni correo ni mensaje. Solo el silencio de la noche, interrumpido por el tic-tac distante de mi reloj. Me sentí ridícula, como si hubiera caído en una estafa barata. Apagué el teléfono y me acosté, pero el sueño fue inquieto. Soñé con sombras que se alargaban en las paredes, susurrando nombres que se disipaban antes de que pudiera entenderlos. Al día siguiente, el mundo parecía normal, pero un rumor sutil se extendió por el trabajo. Megan, que compartía oficina conmigo en la agencia de marketing, se había caído por las escaleras al salir de una reunión. Se torció el tobillo y se magulló el brazo. La oí contándolo en la sala de descanso, su voz un poco más aguda de lo habitual. Sentí un empujón en la espalda, pero cuando me volví, no había nadie. Sus ojos se movieron nerviosos por la habitación, como si buscara a un fantasma. Mis colegas la consolaron, pero yo me quedé atrás sorbiendo mi café, con un nudo en el estómago. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. El anuncio era solo un timo. Sin embargo, esa tarde, al volver a casa, noté algo extraño. El aire en mi apartamento olía ligeramente a humedad, como tierra recién removida después de la lluvia, aunque el día había sido seco. Sacudí la cabeza atribuyéndolo a la fatiga, pero no pude evitar mirar las sombras en las esquinas, que parecían más densas de lo normal. El segundo día, Megan llegó cojeando al trabajo, con el rostro pálido. Contó que su coche había patinado en una curva familiar, terminando en la cuneta. Los frenos no respondieron, murmuró, frotándose las manos como si aún sintiera el volante vibrar. El mecánico no encontró fallos mecánicos, solo contusiones menores, pero su mirada era distante, como si algo la hubiera sacudido desde dentro. La vi temblar ligeramente al sentarse en su escritorio, y por un instante sentí un pinchazo de culpa. Pero recordé sus risas a mis expensas, y lo aparté. Esa noche, en mi apartamento, el malestar creció. El viento aullaba afuera, y cada crujido de la madera me ponía en alerta. Revisé mi cuenta bancaria. El cargo de $49.95 aparecía como pendiente, con una nota anodina, proceso en curso. Intenté dormir, pero los sueños volvieron. Figuras borrosas que se inclinaban sobre mí, susurrando promesas de retribución. Al tercer día, Megan apareció con un suéter de mangas largas pese al calor de la oficina. Durante una pausa, se las subió distraídamente, revelando marcas rojas en sus brazos, arañazos irregulares, como si algo con uñas afiladas la hubiera rozado en la oscuridad. No eran cortes limpios, parecían infligidos con rabia contenida, hinchados y enrojecidos. La pillé mirándome desde su cubículo, y sus ojos, siempre tan seguros, ahora parecían implorantes. «No sé qué está pasando», susurró cuando nos cruzamos en el pasillo. Me despierto con esto, y oigo ruidos como pasos suaves en mi habitación. Mi pulso se aceleró. Esto no podía ser casual. El anuncio ¿había desencadenado algo? Esa noche me senté en el sofá, con las luces encendidas, escuchando el silencio. El reloj marcaba los segundos con una lentitud exasperante, y en las sombras proyectadas por la lámpara, juraba ver movimientos fugaces, como siluetas que se evaporaban al enfocarlas. El cuarto día, al pasar por la oficina de Megan,
Encontré la puerta entreabierta y un grupo de colegas murmurando. Miré dentro. Las paredes de su cubículo estaban salpicadas de palabras garabateadas con marcador negro, irregulares y acusadoras. Falsa. Engañadora. Olvidada. El olor a tinta fresca era penetrante, mezclado con un matiz metálico que me revolvió el estómago. Su asistente juraba que Megan no había salido de su escritorio toda la mañana, y la oficina había estado vigilada. ¿Cómo entró alguien?, preguntó con voz temblorosa. Megan estaba sentada en su silla con las manos en la cabeza, murmurando para sí misma. Me miró y dijo, siento que algo me observa todo el tiempo. Salí apresuradamente con el corazón latiendo fuerte. En mi propio apartamento esa noche encontré una marca en la puerta, una línea fina, como trazada por una uña invisible. Intenté racionalizarlo, pero el miedo se enraizaba como una mala hierba. Al quinto día, durante una reunión de equipo, Megan empezó a toser. Al principio fue leve, pero luego se convirtió en arcadas convulsas. Expulsó algo. Fragmentos pequeños, duros, que cayeron al suelo con un sonido seco. Eran como astillas óseas, amarillentas y quebradizas, no de su boca. Gritó, un sonido que heló la habitación, y todos retrocedimos. El jefe llamó a ayuda, pero yo me quedé congelada recordando las consecuencias prometidas. Esa noche no pegué ojo. Me senté frente a mi computadora, buscando desesperadamente el sitio web. No aparecía en mi historial, solo el cargo en mi banco. El aire en la habitación se sentía opresivo, y juraba oír respiraciones suaves, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me miré en el espejo. Mis ojos parecían más oscuros, hundidos en ojeras que no recordaba tener. El sexto día, Megan no vino al trabajo. La encontré en el parque cercano, sentada en un banco, meciéndose ligeramente. Su cabello tenía mechones grises prematuros, y emanaba un olor sutil a decadencia, como hojas mojadas pudriéndose. Sus ojos se movían erráticos, siguiendo formas invisibles en el aire. Intenté hablarle, pero solo balbuceó. Los veo en las esquinas esperando. Me fui, aterrorizada. En mi apartamento encontré mi cama deshecha, con sábanas arrugadas como si alguien hubiera dormido allí. Y bajo la almohada, una nota en papel arrugado, con letra temblorosa que parecía la mía. Pronto, el séptimo día. La noticia corrió como reguero de pólvora. Megan fue hallada en su baño, acurrucada en la tina, con el agua corriendo a temperaturas extremas que enrojecieron su piel, pero sin un grito. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nadie más veía. Las autoridades lo atribuyeron a un colapso, pero yo sabía que era más. Era el final de su ciclo. El pánico me invadió como una marea fría. Revisé mi banco. El cargo ahora decía pago procesado. Designa al siguiente. Cliqué y la página apareció. Debes designar a alguien. Los 7 días reiniciarán. Si no, el ciclo retornará al originador. Cerré la laptop con manos temblorosas. Pero al amanecer me desperté con una marca en el brazo. Letras irregulares que decían tu turno. El dolor era punzante, como un recordatorio vivo. No podía dejar que me pasara a mí. Pensé en Olivia, quien siempre amplificaba las burlas de Megan, riendo a carcajadas. Ella lo merece, me convencí. Tecleé su nombre, el ciclo recomenzó. El primer día, Olivia resbaló en la acera, torciéndose la muñeca. Dijo que sintió un tirón fantasmal. La observé desde lejos con el estómago revuelto. El segundo día, su teléfono enviaba mensajes acusadores que ella negaba haber escrito. El tercero, marcas en sus piernas como arrastradas por manos invisibles. El cuarto día, su apartamento apareció revuelto, muebles desplazados, fotos familiares volteadas y un susurro persistente en el aire que solo ella oía. El quinto expulsó hebras oscuras de su garganta, como hilos de sombra ahogándola en pánico. El sexto, su piel emanaba un olor a humo viejo, y alucinaciones la perseguían, figuras en los espejos que imitaban sus movimientos con retraso. El séptimo, un fuego espontáneo en su sala la envolvió, pero su cuerpo fue encontrado sin quemaduras visibles, solo con una expresión de terror eterno. Pero el sitio demandó más. Elegí a un jefe que me humillaba en reuniones, cuestionando cada idea mía. Su ciclo, documentos que se desintegraban solos, voces que lo llamaban en pasillos vacíos, hasta que en el séptimo día, lo encontraron murmurando incoherencias en su oficina, con la mente fragmentada. Luego, un vecino ruidoso que me ignoraba, accidentes menores que escalaron a toques fríos en la noche, sombras que lo seguían, terminando en un silencio permanente, un excompañero de estudios, susurros en su oído, sueños que se filtraban a la realidad, hasta desvanecerse en la nada. Cada designación me pesaba como una cadena. Veía sus rostros en mis pesadillas, ojos acusadores que me seguían. Mi apartamento se volvía claustrofóbico. Paredes que parecían cerrarse, olores a podredumbre que se adherían a mi ropa. Susurros que decían mi nombre en la quietud. Agoté los nombres. Intenté figuras públicas, desconocidos, todos rechazados. La regla era clara, conocido personalmente. Ahora es mi día 6. Me despierto con marcas por todo el cuerpo, formando frases, se acaba el tiempo. Mi reflejo en el espejo se distorsiona, mostrando una versión de mí con sonrisa siniestra. Siento presencias en cada habitación, respiraciones heladas en mi nuca. El mundo fuera parece torcido, colores desvaídos, sonidos amortiguados como bajo agua. Mañana es el séptimo. No hay salida, pero tú has leído estas palabras, las has absorbido. Según la regla, eso te hace conocido. Lo lamento, pero el ciclo debe continuar.
Tu nombre ya está en el sistema. Escucha los sonidos en tu hogar. Siente el escalofrío en tu espalda. El reloj marca. TikTok viene por ti.